Bueno amigos, ahora hablemos del tema de la visa, un tema bastante importante cuando hablamos de Panamá. ¿Estás pensando visitar Panamá y no sabes por dónde empezar? Pues hoy te traemos todos los consejos para tu próxima visita, si es que la lluvia nos deja primero. Mi nombre es Astrid. Y el mío Rubén, y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, los pongo en contexto. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos consejos que tienes que saber antes de venir a Panamá y también te vamos a decir los requisitos migratorios que necesitas para venir a visitar este hermoso país. Y no me digas que tú solamente vienes de tránsito, también te vamos a decir qué requisitos tienes que cumplir. Y del primer tema que les quiero hablar es sobre el clima. Actualmente en Panamá nos encontramos en invierno. Y es que Panamá tiene básicamente dos estaciones, verano e invierno, pero en las dos llueve bastante. Ahora, lo que yo te recomiendo es que no te confíes y definitivamente traigas tu paraguas. Para que no te pase como a mí, que hoy pensamos grabar un buen video con mucho sol y de la nada empezó a llover. Pero teníamos nuestro paraguas y definitivamente el clima no nos pudo ganar. Primero, para viajar a Panamá necesitas un pasaporte válido. Tu pasaporte debe tener mínimo 6 meses de vigencia, así que si está a punto de expirar o tiene más o menos de 2 a 5 meses de vigencia, te recomiendo que lo renueves. Y si eres de Sudamérica, probablemente sepas que Panamá no pertenece al Mercosur, así que sí o sí vas a necesitar tu pasaporte válido. Y ahora hablemos sobre qué idioma se habla aquí en Panamá. Bueno, aquí en Panamá se habla el español. Pero vas a encontrar ciertos casos donde los panameños utilizamos palabras en inglés y básicamente la volvemos palabras en español. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que les acabo de decir es este cartel que hay de KFC. Miren, dice, vamos a boquetear. Básicamente viene de la palabra bucket, es donde en inglés el cajón donde van los pollos, ¿no? El cartón, la caja, la podemos decir, y nosotros le llamamos boquetear. Bueno, no es un ejemplo muy normal, pero ahorita te voy a dar otro. Amigos, otro ejemplo puede ser parquear. Parquear es una palabra que usamos cuando nos juntamos con amigos y viene del inglés parking, de cuando estacionas tu auto. La verdad no sé qué tiene que ver parking, de estacionar tu auto, con estar con los amigos. La verdad es que no encuentro mucho la semejanza, pero bueno, en Panamá así nos entendemos. Amigos, por cierto, el tema del clima es definitivamente un tema importante. Hace un par de segundos estaba lloviendo, el mundo se estaba cayendo, teníamos el paraguas en su punto y ahora pues básicamente hace un sol terrible y estoy sudando mucho. Así que ya saben muchachos, vengan con ropa holgada y no olviden su paraguas. Bueno amigos, ahora hablemos del tema de la visa, un tema bastante importante cuando hablamos de Panamá. Pues resulta que si vienes a una estadía de menos de 90 días, pues no vas a necesitar visa como en la mayoría de los países. Pero hay algunas excepciones para mis hermanos de Cuba, Haití y Venezuela. Para estas nacionalidades, amigos, sí es necesario una visa. Ahora, si se preguntan si esta visa es complicada, pues no es como la visa de Estados Unidos, por la cual en mi caso esperé durante 2 años después de pandemia. No. La visa de Panamá es un poco más fácil y tan solo tienes que ir al consulado de tu país de origen para poder sacarla. Acuérdense que no es en todos los casos, solamente en los casos de los hermanos que acabo de mencionar. Incluso algunos países pueden requerir de una tarjeta de turismo, pero esta es súper sencilla de adquirir ya que la adquieres justamente al llegar acá a Panamá y puede que tenga un costo de entre 20 a 50 dólares.
mis espaldas tenemos uno de los transportes que tenemos acá en Panamá, el famoso Metrobús, que te va a llevar a todos los lugares donde quieras ir. Aparte de eso, también tenemos el metro, hay taxis, hay transportes privados, también hay Uber si quieres manejarte en Uber y también puedes alquilar tu propio carro. Pero no sé si te lo recomendaría porque manejar en Panamá es bastante complicado. Bueno amigos, estaba editando el video cuando me acordé que hay dos puntos que no les coloqué. Y estos puntos son los siguientes. Si vienes a Panamá te pueden pedir que tengas alguna prueba bancaria de que tienes solvencia económica para venir al país. Y esa prueba bancaria normalmente o te piden una cuenta bancaria que tenga $500 o te piden una tarjeta de crédito pues que tenga ese límite también. Ah, por cierto, también te pueden pedir que tengas tu boleto de regreso. Así que si tienes una reserva, pues con eso puedes completar con ese requisito. Y por último, y no menos importante, recuerda que la pandemia de COVID, si bien ya acabó, algunos países de vez en cuando te están pidiendo tu tarjeta de vacunación. Así que mi consejo es que viajes siempre con tu tarjeta de vacunación. Bueno amigos, sin más, continuemos con el video. Bueno mis amigos, ahora hablemos de seguridad y aquí desde una toma desde mi pechito les voy a comentar que la seguridad en Panamá es bastante buena en las zonas turísticas. Oigan amigos, y aquí cuando estás caminando en la capital de Panamá, los taxis te van a estar pitando en todas las esquinas. Y es que en Panamá los taxis no tienen taxímetro, de hecho te cobran en función a la distancia y básicamente al tiempo del recorrido y bueno, si te ven cara de turista, vamos a ser sinceros, te cobran un poquito más. Por eso, mi consejo es que primero revises el viaje en Uber. Si en Uber te sale, por ejemplo, en $5, el taxi tiene que costar $3 o $4. Nunca debe costar más que el Uber. Así que ya saben, datitos para que no me la estén timando en la calle. Oigan, miren, Astrid me terminó quitando mi paraguas porque ella tiene un paragüín, o sea, solo me cubre la cabeza. Es un paraguas que no sirve para gente que tiene la cabeza grande como la mía. Sobre la moneda que se usa aquí en Panamá. Bueno, en Panamá usamos el dólar y también el balboa, que es la moneda nacional. El balboa equivale lo mismo a $1. Ah, por cierto, en Panamá puedes pagar en todos los locales con tarjeta de crédito y hace un par de días ya nos activaron la opción de pagar con Apple Pay. Así que muchachos, si ustedes tienen su tarjeta en Apple Pay, tranquilos que en Panamá puedes pagar en cualquier lugar con tu Apple Pay. Y bueno, puede que requieras de una tarjeta de fiebre amarilla también para venir a Panamá. Si vienes de países como Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador, te van a pedir una tarjeta de fiebre amarilla con un mínimo de 7 días. Y por supuesto amigos, no olviden disfrutar de la naturaleza de Panamá. De hecho, Panamá es una de las pocas ciudades que tiene dentro de los límites de la ciudad capital una selva tropical. Así que nada muchachos, recuerden aprovechar su visita a Panamá. Oigan, háblenme de las aceras en Panamá. Aquí empieza y aquí termina en el charco de agua. ¿Ah? Esperamos que este video te haya sido súper útil y te sientas mucho más preparado para viajar a Panamá. Y recuerda, si tienes consultas, preguntas, dudas, todo eso nos los puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderemos. ¡Hasta la próxima! Oiga, estamos pasando enfrente de la embajada de Indonesia. No sabía que había una embajada de Indonesia. Indonesia. Ya este es para las partes prohibidas del video. Los bloopers. Los bloopers.